Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y sal. Sean bienvenidos a un nuevo video sobre la moral, la conciencia y la voz interior que guía nuestras decisiones. Hoy exploraremos la lección número 25, la voz interior. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde proviene ese susurro interno que distingue el bien del mal? Acompáñanos en este viaje de autoconocimiento y reflexión. En la lección anterior, la número 24, reflexionamos sobre la moral como ciencia que guía nuestro comportamiento. Descubrimos que la moral no es simplemente un conjunto de reglas, sino una guía que dirige nuestros hábitos y costumbres, moldeando nuestro carácter y nuestras decisiones cotidianas. Esta ciencia moral se basa en la vida interior de cada persona. Así como es nuestra vida espiritual, así será nuestra moral. Sin embargo, no todas las morales son iguales. La moral cristiana trasciende la moral cívica y natural, pues no se conforma solo con un comportamiento correcto, sino que busca la santidad, el amor al prójimo y la conformidad con la voluntad de Dios. Mientras que la moral natural se enfoca en el bien humano y la convivencia social, la moral cristiana apunta hacia el amor divino, hacia la caridad y la justicia que provienen de Dios mismo. En esta lección vamos a profundizar en los factores que intervienen en la formación moral del ser humano. Analizaremos cómo la ley natural y la conciencia guían nuestras decisiones y determinan el rumbo de nuestra vida interior. Prepárate para descubrir cómo estas fuerzas invisibles moldean tu camino hacia el bien o el mal, y cómo podemos fortalecer nuestra voz interior para vivir conforme al plan de Dios. Ahora, hablemos sobre lo que es una ley. La ley es una disposición que regula el comportamiento humano, orientándolo hacia el bien común. No es simplemente una regla arbitraria, sino una guía fundamentada en la razón y la justicia. Para entenderla mejor, veamos sus 5 notas características. Es una disposición racional. Una ley no se establece por capricho ni por impulsos emocionales, sino que se fundamenta en la razón. Es decir, responde a una necesidad real de orden y convivencia. La razón ilumina el propósito de la ley, asegurando que promueva el bien común y no intereses individuales o egoístas. Una ley irracional pierde su autoridad moral y se convierte en imposición injusta. Ordenada al bien de la comunidad. La finalidad de la ley es el bien común, es decir, el bienestar de toda la comunidad y no solo de unos pocos. Esta característica distingue a la ley justa de las reglas que favorecen a grupos de poder o intereses particulares. Cuando una ley persigue el bien común, promueve la paz, la justicia y el respeto a la dignidad de cada persona. Emitida y promulgada. Para que una ley sea válida, debe ser dada a conocer de manera oficial y clara. Esto implica que no solo se escriba, sino que se comunique adecuadamente a quienes afecta. La promulgación asegura que nadie pueda alegar ignorancia y garantiza que todos tengan la oportunidad de cumplirla. Una ley secreta o desconocida no tiene fuerza obligatoria. Por la autoridad constituida. La ley no puede ser emitida por cualquiera, sino por quien tiene la legitimidad para hacerlo. Esta autoridad proviene de Dios, quien es la fuente de todo poder legítimo. En el ámbito humano, la autoridad es conferida a quienes han sido elegidos o designados según un orden justo. Esto asegura que la ley sea respetada y obedecida. Con sentido de obligación, la ley no es una sugerencia o una recomendación, sino un mandato que debe cumplirse. Esta obligatoriedad surge de la responsabilidad moral de hacer el bien y evitar el mal. La ley vincula la conciencia de la persona, apelando a su sentido de justicia y su deseo de vivir en armonía con los demás. Veamos 2 ejemplos para ilustrar esto. En la Iglesia Católica, el precepto de asistir a misa los domingos y fiestas de guardar es una ley que tiene un fundamento racional, alimentar la fe y la comunidad. Está ordenada al bien espiritual de los fieles, fue emitida por la autoridad eclesiástica legítima, ha sido promulgada en el catecismo y en documentos oficiales, y tiene un sentido de obligación moral. En la Constitución mexicana, el artículo 3 establece el derecho a la educación. Esta ley es racional, pues busca el desarrollo integral de la persona. Está orientada al bien común, promoviendo la igualdad de oportunidades. Fue emitida por el Congreso de la Unión, autoridad legítima en México. Fue promulgada públicamente y tiene obligatoriedad para garantizar el acceso a la educación de todos los ciudadanos. Estos ejemplos nos muestran cómo las leyes,
tanto divinas como humanas, buscan guiar nuestras acciones hacia el bien, fortaleciendo nuestra vida moral y comunitaria. La ley de Dios. Esta ley es eterna, inmutable, universal y absoluta. Fue establecida por Dios desde el inicio de los tiempos, y se dirige a todas sus criaturas sin excepción. Es eterna porque permanece para siempre, inmutable porque no cambia con el tiempo ni las circunstancias, universal porque aplica a todos los seres humanos, y absoluta porque no depende de ninguna otra ley, sino que es la fuente de toda justicia y moralidad. La ley de Dios se manifiesta en dos formas principales, la ley natural y la ley revelada. La ley natural está inscrita en el corazón humano, permitiéndonos distinguir entre el bien y el mal mediante la razón. La ley revelada, por otro lado, ha sido dada a través de las Sagradas Escrituras, como los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. La ley del hombre. Esta ley es temporal, mutable, particular y relativa. Es creada por las sociedades humanas para regular la convivencia y el orden social. Es temporal porque cambia con el tiempo y las circunstancias. Mutable porque puede ser modificada o derogada. Particular porque se aplica a grupos específicos dentro de una sociedad. Y relativa porque está limitada por otras leyes y principios éticos. La ley del hombre obtiene su autoridad de la ley de Dios, ya que todo poder legítimo proviene de él. Esta ley incluye las normas civiles, políticas y sociales que organizan la convivencia humana, y su cumplimiento garantiza la paz y la justicia en la sociedad. La ley natural. La ley natural es una categoría especial dentro de la ley de Dios. Es el conjunto de principios morales impresos en el alma humana, que nos permiten discernir el bien del mal mediante la razón. No depende de ninguna revelación divina ni de una autoridad externa, sino que surge de nuestra propia naturaleza como seres racionales y libres. La ley natural es universal, es decir, se aplica a todos los seres humanos independientemente de su cultura, religión o época. Es inmutable porque sus principios fundamentales no cambian, aunque su aplicación práctica pueda variar según las circunstancias. La ley natural nos llama a obrar el bien y evitar el mal, guiando nuestra conciencia y orientando nuestras decisiones hacia la verdad y la justicia. Estas clases de leyes trabajan en armonía para guiar nuestra vida moral y espiritual. Mientras que la ley de Dios trasciende el tiempo y las culturas, la ley del hombre organiza nuestra convivencia diaria. Y en el fondo de nuestra conciencia, la ley natural nos recuerda que estamos llamados a buscar el bien, la verdad y la santidad en cada uno de nuestros actos. Ahora hablemos de un tema fundamental en la formación moral, la conciencia. La conciencia es ese eco interior que nos guía en la toma de decisiones. Es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de nuestras acciones, y lo que nos permite distinguir el bien del mal. No se trata simplemente de una voz interna, sino de un juicio de la razón que evalúa nuestras intenciones y actos. La conciencia es un reflejo de la ley natural inscrita en nuestro corazón. Cuando obramos conforme a nuestra conciencia, actuamos con libertad y responsabilidad. Sin embargo, una conciencia mal formada puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Por eso es esencial educarla y orientarla hacia la verdad y el bien. La conciencia moral es una dimensión específica de la conciencia que se centra en juzgar la bondad o malicia de nuestras acciones. No solo distingue entre el bien y el mal, sino que evalúa nuestras intenciones y consecuencias. La conciencia moral no solo observa lo que hacemos, sino también por qué y cómo lo hacemos. Cuando obramos bien, nuestra conciencia moral nos aprueba y nos da paz interior, pero cuando hacemos el mal, nos reprende mediante el remordimiento. Es como un juez interno que nos llama a la responsabilidad y a la conversión. Por ejemplo, cuando decidimos ayudar a alguien en necesidad, nuestra conciencia moral aprueba nuestro acto de caridad. Pero si actuamos con egoísmo o malicia, sentimos la carga del remordimiento, recordándonos que no hemos obrado conforme al amor y la justicia. Esto nos lleva al siguiente punto, la responsabilidad. La responsabilidad es el compromiso moral de responder por nuestras acciones. Al ser seres libres, tenemos la capacidad de elegir, pero con esa libertad viene la responsabilidad de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. La responsabilidad no solo implica cumplir nuestras obligaciones, sino también reparar el daño causado cuando fallamos en hacerlo. Por ejemplo, si hemos herido a alguien con nuestras palabras, no basta con reconocer el error. La responsabilidad nos impulsa a buscar el perdón y la reconciliación.
De la responsabilidad surge la obligación. La obligación es el deber moral de hacer el bien y evitar el mal. Es una necesidad interior que no proviene de una imposición externa, sino de nuestra conciencia y del orden moral establecido por Dios. La obligación no limita nuestra libertad, al contrario, la orienta hacia el amor y la justicia. Por ejemplo, tenemos la obligación de honrar a nuestros padres, no solo por un mandato divino, sino porque es un acto de gratitud y amor. Esta obligación nace de la responsabilidad de responder al amor recibido. Cuando no cumplimos con nuestras obligaciones, surge el pecado. El pecado es la transgresión voluntaria de la ley de Dios y el rechazo del amor divino. Es un acto de egoísmo que rompe nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. El pecado no solo es una desobediencia, sino un acto de no amor, una elección de alejarnos del bien. Existen pecados veniales, que dañan nuestra relación con Dios, y pecados mortales, que la rompen completamente. Por ejemplo, una mentira pequeña puede ser un pecado venial, mientras que una grave injusticia o traición puede ser un pecado mortal. De aquí surge el sentido de obligación. La obligación moral no es una carga impuesta, sino una respuesta de amor a Dios y al prójimo. Este sentido de obligación nace de nuestra conciencia y responsabilidad. Nos impulsa a actuar correctamente, no por miedo al castigo, sino por amor y justicia. Por ejemplo, sentimos la obligación de ayudar al necesitado no solo porque es un mandato divino, sino porque reconocemos su dignidad y necesidad de amor. Sin embargo, cuando fallamos en cumplir con nuestra obligación, enfrentamos el sentido de la sanción. La sanción no es simplemente un castigo, sino una consecuencia justa de nuestras acciones. En el ámbito humano, la sanción busca reparar el daño causado y restaurar el orden social. En el ámbito divino, la sanción es un llamado a la conversión y al arrepentimiento. Por ejemplo, una ofensa grave contra el prójimo requiere no solo pedir perdón, sino también reparar el daño causado. Por último, hablemos de la gravedad de la falta. No todas las acciones tienen el mismo peso moral. La gravedad de la falta depende de la naturaleza del acto, la intención del corazón y las circunstancias. Un pecado mortal requiere materia grave, plena conciencia y consentimiento deliberado, mientras que un pecado venial es una falta leve o cometida sin plena conciencia. Por ejemplo, robar por necesidad urgente puede tener una gravedad menor que robar por avaricia o maldad deliberada. Cada uno de estos conceptos está conectado con el anterior, formando un ciclo moral que guía nuestras decisiones y moldea nuestro carácter. La conciencia nos lleva a la responsabilidad a la obligación, el incumplimiento a la noción de pecado, y el pecado nos enfrenta al sentido de obligación, sanción y gravedad de la falta. Este ciclo moral no busca oprimir nuestra libertad, sino liberarla para amar auténticamente a Dios y al prójimo. De esta manera podemos vivir conforme al plan de Dios y alcanzar la santidad. Ahora expliquemos las maneras de faltar a la ley de Dios. La transgresión de la ley divina no se limita a acciones externas, sino que también puede ocurrir en lo más íntimo de nuestro ser, en nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones. Cada una de estas formas refleja una manera diferente de alejarnos del bien y de nuestra relación con Dios. Pensamiento. La transgresión puede comenzar en nuestra mente, incluso sin manifestarse en acciones externas. Los malos pensamientos, cuando son consentidos voluntariamente, pueden constituir un pecado. No se trata simplemente de ideas pasajeras o tentaciones, sino de consentir deseos maliciosos o intenciones negativas. Por ejemplo, albergar rencor o planear intencionadamente el mal para otra persona. Jesús mismo enseñó que el pecado nace en el corazón, cuando dijo: cualquiera que mire a una mujer con malos deseos, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Esto nos recuerda que nuestras intenciones y deseos también están sujetos a juicio moral. Palabra. Podemos faltar a la ley de Dios mediante nuestras palabras cuando utilizamos este don de comunicación para hacer daño. Esto incluye la mentira, la calumnia, la difamación, el chisme y cualquier forma de expresión que busque perjudicar a otros. Además, el uso de palabras ofensivas o blasfemas también constituye una falta grave contra el respeto debido a Dios y al prójimo. Recordemos que nuestras palabras tienen poder,
como nos enseña el libro de Proverbios. La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Proverbios 18:21. Por lo tanto, debemos usar nuestras palabras para edificar y no para destruir. Obra. La transgresión por obra incluye todas las acciones externas que violan la ley de Dios. Esto abarca desde actos de violencia y robo hasta la injusticia y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Nuestras acciones reflejan nuestras decisiones y revelan el estado de nuestro corazón. Jesús enfatizó esto al decir: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Esto nos llama a ser coherentes en nuestras obras, viviendo nuestra fe a través del amor y la justicia. Omisión. Aunque no se menciona explícitamente en el tema, la omisión también es una manera de faltar a la ley de Dios. Se refiere a no hacer el bien cuando tenemos la oportunidad y el deber de hacerlo. La omisión no es un pecado de acción, sino de inacción. Por ejemplo, no ayudar al necesitado, no defender al inocente o no cumplir con nuestras responsabilidades morales. Santiago nos recuerda esta verdad: el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Santiago 4:17. Es decir, no basta con evitar el mal, debemos activamente hacer el bien. Estas maneras de faltar a la ley de Dios abarcan la totalidad de nuestro ser, nuestros pensamientos, palabras, acciones y decisiones de no actuar. Nos invitan a examinar profundamente nuestra conciencia y a buscar la conversión sincera. Reconocer estas formas de pecado nos ayuda a estar vigilantes y a vivir una vida íntegra y coherente con el Evangelio. Ahora hablemos de la doble intervención de la conciencia. La conciencia actúa de dos maneras en el juicio de nuestros actos, antes y después del acto. Este proceso continuo de discernimiento y evaluación es lo que mantiene viva nuestra moral y nos guía en el camino del bien. Antes del acto, la conciencia actúa como una luz que ilumina nuestra decisión. Nos advierte sobre la naturaleza moral de nuestras acciones, permitiéndonos reconocer si un acto es bueno o malo antes de llevarlo a cabo. La conciencia no solo nos informa, sino que también nos impulsa a elegir el bien y evitar el mal. Nos aconseja, nos exhorta y, en ocasiones, incluso nos reprende antes de cometer una falta. Por ejemplo, cuando sentimos una inquietud interna antes de mentir o actuar injustamente, es la voz de la conciencia llamándonos a obrar con rectitud. Este juicio previo es esencial para ejercer nuestra libertad con responsabilidad y amor. Después del acto, la conciencia no permanece en silencio. Al contrario, continúa su función moral evaluando el acto ya realizado. Si hemos obrado correctamente, nos da paz y satisfacción interior, confirmando que hemos actuado conforme al bien. Pero si hemos obrado mal, la conciencia nos reprocha mediante el remordimiento. Este remordimiento no es solo un sentimiento de culpa, sino una llamada a la conversión y al arrepentimiento. Nos invita a reconocer nuestro error, a pedir perdón y a reparar el daño causado. Por ejemplo, cuando recordamos una palabra hiriente o una injusticia cometida, el dolor de la conciencia es una oportunidad para buscar la reconciliación con Dios y con el prójimo. La doble intervención de la conciencia, antes y después del acto, muestra su papel continuo en nuestra vida moral. Nos guía antes de actuar, orientándonos hacia el bien, y nos juzga después, invitándonos al arrepentimiento y la conversión. Esta dinámica nos ayuda a crecer en virtud, a aprender de nuestros errores y a caminar con humildad y amor hacia Dios. Ahora hablemos de las clases de conciencia. La conciencia no siempre juzga con precisión o verdad, puede estar influenciada por diversos factores, como la educación, las experiencias personales o la cultura. Por eso es fundamental conocer las diferentes clases de conciencia para poder formarla correctamente y evitar errores morales. Veamos las principales. Conciencia veraz o errónea. La conciencia es veraz cuando juzga con verdad, es decir, cuando sus juicios coinciden con la ley moral objetiva. Una conciencia veraz guía correctamente nuestras decisiones, llevándonos a hacer el bien y evitar el mal. Por el contrario, una conciencia errónea juzga equivocadamente, ya sea por ignorancia o por una mala formación. Por ejemplo, una persona puede creer sinceramente que una acción injusta es correcta si ha sido educada en un entorno donde esa injusticia es normalizada. Es por esto que debemos esforzarnos por informar nuestra conciencia con la verdad revelada por Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Conciencia cierta o dudosa. La conciencia es cierta cuando juzga sin ninguna duda sobre la moralidad de un acto. Esta certeza da seguridad interior
y nos permite actuar con firmeza y convicción. En cambio, una conciencia dudosa es aquella que no tiene suficiente claridad o certeza sobre si un acto es bueno o malo. En casos de duda, es prudente buscar consejo, informarse mejor, o abstenerse de actuar hasta estar seguro de la moralidad del acto. Por ejemplo, si alguien duda sobre si algo es un robo o no, debe aclarar esa duda antes de tomar una decisión. Conciencia recta o falseada. La conciencia es recta cuando juzga conforme a la justicia y a la verdad, sin desviarse por intereses personales o vicios. Es una conciencia que busca honestamente el bien y se esfuerza por alcanzarlo. Por el contrario, una conciencia falseada se desvía de la justicia debido a influencias externas o internas, como el egoísmo, el orgullo o el relativismo moral. Esta desviación puede llevar a justificar el mal o a minimizar la gravedad de las faltas. Por ejemplo, alguien con una conciencia falseada puede justificar una mentira diciendo que es solo una verdad a medias. Conciencia relajada, estrecha, escrupulosa, confusa o engañada. Existen otras formas de conciencia defectuosa que afectan nuestro juicio moral. Relajada. Es la que juzga con tanta ligereza que apenas distingue entre el bien y el mal, permitiendo comportamientos inmorales sin remordimiento alguno. Estrecha. Es aquella que ve pecado donde no lo hay, juzgando de manera extremadamente estricta e inflexible. Escrupulosa. Es una exageración de la conciencia estrecha. La persona escrupulosa ve pecado en todo, y vive en constante temor de haber ofendido a Dios, incluso cuando no ha cometido ninguna falta. Confusa. Juzga de manera inconsistente o contradictoria, resolviendo de manera diferente casos semejantes o el mismo caso en distintas ocasiones, debido a una falta de claridad en sus principios morales. Engañada es aquella que ha sido influenciada o manipulada por información falsa o distorsionada, llevándola a juzgar erróneamente el bien y el mal. Estas clases de conciencia nos muestran la importancia de formar nuestra conciencia de manera correcta y constante. La conciencia no es infalible, necesita ser guiada por la verdad objetiva de la ley de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Solo una conciencia bien formada puede llevarnos a actuar con responsabilidad moral, libertad auténtica y amor verdadero. Tener una conciencia recta es esencial para vivir conforme al plan de Dios y alcanzar la santidad. No es fácil lograrlo, ya que requiere un esfuerzo constante de formación, humildad y oración. La conciencia recta no nace de manera automática. Se construye a través del conocimiento de la verdad, la reflexión sincera y la apertura a la corrección. Implica educar nuestros juicios morales con la palabra de Dios, las enseñanzas de la Iglesia y el discernimiento personal. En un mundo lleno de voces contradictorias y relativismo moral, mantener una conciencia recta puede parecer un desafío enorme. Sin embargo, no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo nos guía y fortalece, ayudándonos a distinguir el bien del mal y a elegir el amor sobre el egoísmo. Aunque el camino sea difícil y requiera renuncias y sacrificios, vale la pena caminarlo, porque una conciencia recta nos da paz interior, libertad auténtica y comunión con Dios. No te desanimes si te equivocas o si sientes que no siempre juzgas con claridad. Todos estamos en proceso de formación y crecimiento espiritual. Lo importante es mantener una actitud de humildad, aprender de los errores y buscar siempre la verdad. Recuerda que Dios conoce tu corazón y ve tus esfuerzos por actuar con rectitud y amor. Confía en su misericordia y permite que su gracia transforme tu conciencia y tus decisiones. Ánimo, porque cada paso que das hacia una conciencia recta es un paso hacia la santidad y la libertad. Vale la pena luchar por vivir en la verdad y el amor, porque es ahí donde encontramos la plenitud y el propósito de nuestra vida. Sigamos adelante, guiados por la luz de la verdad y el amor de Dios. El sentido del pecado se comprende como una ruptura en la relación de amor con Dios. No se trata únicamente de violar una norma o cometer una falta moral, sino de rechazar el amor y la voluntad divina. El pecado nace del egoísmo, del deseo de anteponer nuestros intereses al plan de Dios. Es una decisión libre y consciente de alejarnos del bien, de elegirnos a nosotros mismos por encima del amor a Dios y al prójimo. Cuando pecamos, no solo desobedecemos una ley divina, sino que herimos nuestra relación con Dios, nos alejamos de su gracia y perdemos la paz interior. Es por eso que el pecado tiene consecuencias no solo en nuestra alma,
sino también en nuestras relaciones con los demás y con el mundo que nos rodea. La responsabilidad en el pecado recae en el ser humano, ya que poseemos libertad y conciencia. Aunque el demonio, el mundo o nuestras propias debilidades pueden tentarnos, el pecado es siempre una decisión personal. Nadie peca por accidente o por obligación. El pecado implica conocimiento y consentimiento. Es decir, sabemos que una acción es mala, y aún así elegimos realizarla. Por eso, somos responsables de nuestras faltas y debemos asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Esta responsabilidad nos llama a la conversión, al arrepentimiento sincero y a la reparación del daño causado. El germen del pecado radica en el corazón humano. Es el egoísmo, la soberbia y la inclinación al mal lo que nos lleva a desobedecer a Dios. Desde la caída original, el ser humano experimenta una lucha interna entre el bien y el mal. Esta inclinación al pecado se llama concupiscencia. No es pecado en sí misma, pero nos lleva a sentir deseos desordenados, que pueden conducirnos a pecar si no los controlamos. El germen del pecado se alimenta de nuestras pasiones desordenadas, del orgullo que nos hace creernos autosuficientes y de la envidia que nos lleva a desear el mal del prójimo. Es por eso que debemos vigilar nuestro corazón, cultivar la humildad y fortalecer nuestra voluntad mediante la oración y los sacramentos. El pecado es, en última instancia, una transgresión de la ley de Dios. No es simplemente una falta moral o una infracción social, sino una ofensa directa contra el Creador. Al pecar, no solo rompemos un mandamiento, sino que rechazamos el amor de Dios y desobedecemos su voluntad. Por eso, el pecado es una injusticia que altera el orden divino y humano. Existen pecados que ofenden directamente a Dios, como la blasfemia o la idolatría, y otros que dañan al prójimo, como la mentira, la injusticia o la violencia. Pero, en última instancia, todo pecado es una ofensa contra Dios, ya que Él es la fuente de toda verdad, amor y justicia. Comprender el sentido del pecado, nuestra responsabilidad en él, su germen en nuestro corazón y su naturaleza como transgresión de la ley de Dios, nos lleva a reconocer la necesidad de la conversión. No se trata solo de evitar el mal, sino de buscar activamente el bien, el amor y la santidad. A través del arrepentimiento sincero, la confesión sacramental y la reconciliación con Dios y con el prójimo, podemos sanar nuestras heridas espirituales y restaurar nuestra relación de amor con nuestro Creador. Así, el pecado no tiene la última palabra, sino el perdón y la misericordia de Dios, que siempre nos llama a volver a Él con un corazón humilde y arrepentido. El pecado no es un acto uniforme, se puede clasificar según su gravedad, su origen y su forma. Comprender estas clasificaciones nos ayuda a discernir mejor nuestras acciones y a orientar nuestra conciencia hacia el bien. Veamos las principales clasificaciones del pecado. En cuanto a su gravedad, el pecado se divide en mortal y venial. El pecado mortal es una transgresión grave que rompe completamente nuestra relación con Dios. Nos priva de la gracia santificante y nos coloca en peligro de condenación eterna si no nos arrepentimos. Para que un pecado sea considerado mortal, se deben cumplir tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Esto significa que la acción debe ser seriamente mala. La persona debe saber que es pecado grave y aun así elegir libremente cometerlo. Ejemplos de pecado mortal son el asesinato, el adulterio o la blasfemia. El pecado venial, en cambio, es una falta leve que no rompe nuestra relación con Dios, aunque la debilita. No nos priva de la gracia santificante, pero predispone nuestro corazón al pecado mortal al disminuir nuestra voluntad de hacer el bien. Un pecado venial puede ser una mentira piadosa o una omisión menor en nuestras obligaciones. Aunque no sean graves, los pecados veniales no deben tomarse a la ligera, ya que pueden llevarnos a la tibieza espiritual. Según su origen, el pecado puede ser original o personal. El pecado original es el estado de privación de la gracia santificante con el que nacemos, heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, tras su desobediencia a Dios. No es una culpa personal, sino una condición que inclina nuestra naturaleza al mal. El bautismo borra el pecado original, pero no elimina la concupiscencia, que es la inclinación al pecado. El pecado personal es aquel que cometemos individualmente mediante nuestros propios actos.
Somos responsables de estos pecados y seremos juzgados por ellos. Incluye tanto pecados mortales como veniales. Por ejemplo, la envidia, la ira descontrolada o la pereza pueden ser pecados personales. En cuanto a su forma, el pecado puede ser por acción o por omisión. El pecado por acción ocurre cuando realizamos una obra mala de manera consciente y voluntaria, como robar, mentir o cometer una injusticia. El pecado por omisión sucede cuando dejamos de hacer el bien que estamos obligados a hacer. No actuar cuando tenemos la responsabilidad de hacerlo también es pecado. Por ejemplo, no ayudar al necesitado cuando está en nuestras manos hacerlo o no defender al inocente frente a la injusticia. Finalmente, según su objeto, el pecado puede ser en ofensa directa de Dios, como la blasfemia o la idolatría; en ofensa del prójimo, como la calumnia, la injusticia o el odio; en ofensa del mismo autor, como los pecados de gula o lujuria que degradan nuestra dignidad; en ofensa indirecta de Dios a través de la naturaleza, como la destrucción irresponsable del medio ambiente. Estas clasificaciones del pecado nos ayudan a comprender mejor nuestra responsabilidad moral y a discernir la gravedad de nuestras acciones. Nos llaman a reflexionar sobre nuestras decisiones y a buscar la conversión sincera mediante el arrepentimiento y la confesión sacramental. Recordemos que, aunque el pecado daña nuestra relación con Dios, su misericordia siempre nos espera con los brazos abiertos para perdonarnos y reconciliarnos con Él. El pecado, tanto mortal como venial, tiene efectos profundos en el alma y el cuerpo del ser humano. No son simplemente acciones que quedan en el pasado, sino que afectan nuestro ser interior y nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Comprender estos efectos nos ayuda a tomar conciencia de la gravedad del pecado y de la necesidad de buscar la reconciliación y la conversión sincera. El pecado mortal tiene consecuencias devastadoras en el alma, ya que rompe completamente nuestra relación con Dios. Al elegir deliberadamente un mal grave con pleno conocimiento y consentimiento, el alma pierde la gracia santificante, que es la vida de Dios en nosotros. Esta pérdida de gracia nos desconecta de la fuente de amor y nos deja espiritualmente vacíos. Nos convertimos en ramas separadas de la vid. Juan 15, 6, incapaces de dar fruto o de vivir plenamente en la voluntad divina. Además, el pecado mortal endurece el corazón, disminuye la sensibilidad a la voz de la conciencia y predispone a cometer otros pecados graves. Sin la gracia santificante, el alma no puede alcanzar la salvación eterna y se coloca en peligro de condenación, ya que el pecado mortal nos aparta voluntariamente de Dios, la fuente de toda vida y felicidad. En el cuerpo, el pecado mortal también tiene efectos destructivos. Aunque no siempre sean visibles de inmediato, el pecado mortal nos afecta física y emocionalmente. Genera ansiedad, remordimiento, culpa y una sensación de vacío interior. La separación de Dios produce desorden en nuestras pasiones y deseos, llevándonos a buscar falsas satisfacciones que nunca llenan el corazón. Además, el pecado mortal puede llevar a hábitos destructivos, adicciones y vicios que dañan nuestra salud física y nuestras relaciones personales. Nos volvemos egoístas, cerrados al amor y al servicio del prójimo, lo que nos lleva a la soledad y a la desintegración de nuestros lazos sociales. El pecado venial, aunque no rompe nuestra relación con Dios, sí la debilita. El pecado venial no nos priva de la gracia santificante, pero disminuye nuestro amor a Dios y nos predispone al pecado mortal. Al cometer repetidamente pecados veniales, nuestro corazón se vuelve insensible a la voz de la conciencia y nuestra voluntad se debilita. La tibieza espiritual, que es la falta de fervor y celo por las cosas de Dios, es una de las consecuencias más comunes del pecado venial. Esta tibieza nos lleva a una vida cristiana superficial, sin profundidad espiritual ni compromiso verdadero con la santidad. En el cuerpo, el pecado venial genera inquietud y una sensación de desarmonía interior. Aunque no produce el remordimiento profundo del pecado mortal, sí causa una falta de paz y una pérdida de alegría en la vida espiritual. Además, la repetición de pecados veniales puede llevar a vicios y malos hábitos que afectan nuestra salud física, emocional y social. Por ejemplo, el pecado venial de la impaciencia puede llevar al mal humor constante, afectando nuestras relaciones familiares y laborales. Sin embargo, tanto el pecado mortal como el venial tienen un antídoto poderoso: el arrepentimiento sincero y la misericordia infinita de Dios.
A través del sacramento de la reconciliación, Dios nos ofrece el perdón, la sanación interior y la restauración de nuestra relación con Él. La confesión no solo borra el pecado, sino que también nos fortalece con la gracia para resistir futuras tentaciones. Nos devuelve la paz, la alegría y la libertad interior que solo el amor de Dios puede dar. No importa cuán profundo sea el daño causado por el pecado, siempre hay esperanza y redención en Cristo, quien murió y resucitó para salvarnos y restaurarnos a la comunión con el Padre. Comprender los efectos del pecado en nuestra alma y cuerpo nos invita a vivir en estado de gracia, a evitar conscientemente el mal y a buscar el bien con todo nuestro corazón. Nos llama a un arrepentimiento constante y a una conversión diaria, confiando siempre en el amor y la misericordia de Dios. Recordemos que el pecado no tiene la última palabra. La gracia y el perdón de Dios son más poderosos que cualquier falta. Por eso, acerquémonos con fe al sacramento de la reconciliación y renovemos nuestro compromiso de vivir en el amor y la verdad de Cristo. El pecado contra el Espíritu Santo es mencionado en los Evangelios como una blasfemia, que no será perdonada ni en este mundo ni en el venidero. Este pecado se refiere a rechazar deliberadamente la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para entender mejor este pecado, veamos un par de ejemplos sencillos. Una persona que, a pesar de sentir en su corazón el llamado al arrepentimiento, decide rechazarlo deliberadamente diciendo, Dios nunca me perdonará, o no necesito el perdón de Dios. Esta actitud de desesperación o presunción cierra la puerta a la misericordia divina, impidiendo el arrepentimiento sincero. Alguien que conoce la verdad del Evangelio y la acción del Espíritu Santo, pero elige conscientemente rechazarla por orgullo o soberbia, diciendo, no necesito a Dios en mi vida, o todo eso es mentira. Esta obstinación en negar la gracia y la verdad conocida es una forma de resistir al Espíritu Santo. Estos ejemplos nos muestran que el pecado contra el Espíritu Santo no es un error puntual, sino una actitud de rechazo consciente y deliberado. Sin embargo, si la persona abre su corazón al arrepentimiento, Dios siempre estará dispuesto a perdonarla y recibirla con amor y misericordia. No es un acto puntual, sino una actitud de obstinación y rechazo consciente de la gracia de Dios. La Iglesia Católica enseña que el pecado contra el Espíritu Santo implica una negativa deliberada a aceptar la misericordia y el perdón de Dios. Es una resistencia consciente y obstinada a la gracia divina. Esta actitud se manifiesta de diferentes maneras, como la desesperación, pensar que Dios no puede perdonar nuestros pecados, la presunción, creer que podemos salvarnos sin arrepentimiento, la envidia del bien espiritual de los demás, la obstinación en el pecado y el rechazo a la verdad conocida. Este pecado no es imperdonable porque Dios no quiera perdonarlo, sino porque la persona se cierra voluntariamente al arrepentimiento y al perdón. Es como bloquear la puerta a la misericordia de Dios. Sin embargo, si alguien se arrepiente sinceramente, Dios siempre estará dispuesto a perdonar. Por eso, el llamado es a no endurecer el corazón y a estar abiertos a la acción transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Existen ciertos pecados que la Sagrada Escritura describe como pecados que claman al cielo. Son faltas de tal gravedad y malicia que exigen justicia divina de manera especial. Estos pecados afectan profundamente el orden moral y hieren gravemente la dignidad humana. Entre ellos se encuentran el homicidio voluntario, como el asesinato de Abel por Caín, Génesis 4:10. El pecado de Sodoma y Gomorra, es decir, los pecados graves contra la pureza y la dignidad humana, Génesis 18:20-21. La opresión de los pobres, como retener el salario de los trabajadores, Deuteronomio 24:14-15. La injusticia con los desprotegidos, como la viuda y el huérfano, Éxodo 22:22-24. Estos pecados claman a Dios porque violan profundamente el amor, la justicia y la misericordia que Él pide hacia el prójimo. No solo dañan al individuo que peca, sino que afectan gravemente a la comunidad, clamando por la justicia divina. Después de reflexionar sobre el pecado y sus efectos, es necesario hacer un llamado a la acción. No basta con conocer las enseñanzas, debemos vivirlas con sinceridad y compromiso. Para ello, necesitamos hacer un examen de conciencia sincero y profundo. Esto nos permite revisar nuestras acciones, intenciones y omisiones, reconociendo nuestras faltas con humildad y sinceridad. Creer en la autoridad de la Iglesia es esencial,
ya que ella, guiada por el Espíritu Santo, nos enseña la verdad moral y nos ofrece los sacramentos como medios de gracia y salvación. Pero sobre todo, debemos creer en la infinita misericordia de Dios, quien siempre está dispuesto a perdonarnos si nos acercamos con un corazón arrepentido. El sacramento de la reconciliación es el camino que Jesús nos dejó para restaurar nuestra relación con Dios y con la comunidad. A través de la confesión sincera, recibimos el perdón de nuestros pecados y la gracia necesaria para no volver a caer. No tengamos miedo de acercarnos al confesionario. Es ahí donde experimentamos el abrazo misericordioso de Dios. Vivamos conforme a Dios, amando a nuestros hermanos, sirviendo con humildad y buscando la santidad en cada una de nuestras decisiones. Recordemos que estamos llamados a ser luz y sal en el mundo, reflejando el amor y la verdad de Cristo en nuestras palabras y acciones. La conversión es un proceso continuo, un caminar diario hacia el corazón de Dios. Eso ha sido todo de mi parte, nos vemos en un próximo video. Vayamos a ser luz y sal en el mundo. Hasta luego.